Segunda de los Corintios, capítulo 12, versículos de 7 al 10. Hermanos, dice así la palabra de Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra. Padre, tú sabes cuánto la necesitamos, Señor, porque a través de ella es que guías nuestra vida y nuestro caminar, Señor. Es a través de tu palabra que nuestro entendimiento y nuestra vida es transformada, Señor. Por ello te pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve al entendimiento, pero también a la práctica de tu verdad, Padre. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Seguramente, hermanos, en nuestra vida, todos los que estamos hoy aquí, hemos enfrentado momentos difíciles, ¿no es cierto? Hemos enfrentado momentos de aflicción, hemos enfrentado momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de enfermedad, de desánimo, de desaliento, momentos de lágrimas que nos han llevado a estar tal vez incluso, hermanos, sin fuerzas para continuar. La palabra de Dios hoy nos lleva a meditar en la experiencia de aflicción del apóstol Pablo. Reitero, hermanos, la palabra de Dios hoy nos lleva a que meditemos en lo que vivió el apóstol Pablo respecto de aflicción. Y lo vamos a ver así, hermanos, para recordarnos que Dios ha estado en control de todos esos momentos difíciles que hemos vivido y que hemos enfrentado y que seguramente seguiremos enfrentando a lo largo de nuestra vida. Por ello, no solo Dios está en control, sino que Dios utiliza las aflicciones para cumplir diferentes propósitos en cada una de nuestras vidas, hermanos, como creyentes. El Señor hoy quiere alentarnos para que recordemos que en los momentos de aflicción que llegáramos a vivir, el Señor está trabajando en nuestra vida para traer aliento y fortaleza a nosotros. Amén, hermanos. Por eso el título de esta enseñanza: la aflicción, un instrumento en manos de ¿quién, hermanos? En manos de Dios. La aflicción es un instrumento en las manos de nuestro Dios. Hoy vamos a ver, hermanos, 4 propósitos de Dios en nuestro sufrimiento. Hay propósitos por los cuales Dios permite el sufrimiento. El primero de ellos, hermanos, es que Dios utiliza el sufrimiento para llevarnos a ser humildes, para llevarnos a la humildad. Pero también Dios utiliza el sufrimiento para acercarnos a Él. Dios también utiliza el sufrimiento soberanamente, hermanos, para que valoremos su gracia en nuestra vida. Y por último, veremos en esta porción, hermanos, que Dios utiliza el sufrimiento para perfeccionar su poder. Su poder no es que no sea perfecto, sino que viene a hacer morada en nosotros, hermanos, para fortalecernos. Veamos el contexto, hermanos, de la porción que vamos a estudiar y un poquito de esta carta. Recordemos, hermanos, que la iglesia en Corinto fue establecida por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros.
Él la fundó. Al paso del tiempo, hermanos, el apóstol Pablo fue informado de que había problemas en esa iglesia. Había problemas que surgieron en la iglesia en Corinto, por lo cual escribió la primera carta. Y lo hizo la primera carta para corregir precisamente esos problemas. Sin embargo, aquella iglesia, aquellos congregantes, muchos de ellos no aceptaron lo que Pablo escribió en la primera carta. ¿Y qué hicieron? Se rebelaron contra Pablo. Se rebelaron contra la autoridad del apóstol de Dios. Era calificado Pablo como un apóstol pobre, como un apóstol que tenía que trabajar con sus manos, que como si Dios no lo pudiera sostener. No era de hecho muy elocuente en su hablar. Había otras personas en aquel tiempo, otros predicadores que eran muy elocuentes y que tenían tal vez riquezas. Entonces el pueblo, me refiero en cuanto a la iglesia en Corinto, estaba poniendo sus ojos en aquellos hombres y estaban desacreditando el ministerio del apóstol Pablo. Imagínense nada más. Algunos, por supuesto, en su momento se arrepintieron de haberse rebelado contra Pablo y le pidieron perdón. Por ello Pablo pasa a escribir la segunda carta, que es en donde estamos, hermanos, para mostrar su amor para con ellos. Pero también la escribió para avalar su apostolado ante aquellos hombres que llamó de alguna manera superapóstoles. Pablo los llamó así, porque en esas personas, en esos hombres, estaban poniendo la mirada los congregantes. Hay que tener mucho cuidado en ellos. Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor, hermanos. Siempre, siempre. Por supuesto, de alguna manera el apóstol Pablo, reitero, estaba defendiendo su apostolado, el haber sido enviado por Cristo. Este hombre, Pablo, superaba a esos hombres, a aquellos falsos apóstoles. Claro que los superaba. Sin embargo, Pablo, en lugar de presumir o de jactarse en sus logros, que vaya que los tenía, hermanos, lo que él presume es su debilidad. De lo que él se jacta es en la aflicción, afirmando que en medio de la aflicción ha descubierto algo importante. Él descubrió en la aflicción la bondad y la misericordia de Dios a través de ser fortalecido por el Señor Jesucristo en su vida. Por eso en 2 Corintios 12, vamos a verlo de manera introductoria, hermano, en este capítulo 12 donde estamos, 2 Corintios 12 del verso 1 al 6, como introducción, porque inicia nuestra enseñanza en el 7, a manera de ver el contexto, dice del verso 1. ¿Estamos ahí, hermanos? 2 Corintios 12, 1. ¿Estamos? Dice, ciertamente no, está hablando Pablo, fíjense cómo habla, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones ¿de quién? Del Señor. Dice él, conozco a un hombre en Cristo, él se estaba refiriendo al mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue que arrebatado hasta dónde, hermanos, hasta el tercer cielo donde está el Señor. Dice el verso 3, y conozco a tal hombre, vale, pues era el mismo, ¿verdad? Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, ¿a dónde, hermanos? Al paraíso. Imagínense nada más, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo en nada me gloriaré, sino en ¿qué? En mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo no descansa
en este hecho extraordinario, hermanos, que Dios le había permitido de alguna manera vivir y ver y oír. Había ido al tercer cielo. Pablo está hablando y exaltando, no tanto que fue allá, sino que él había tenido, Dios le había permitido un aguijón de sufrimiento. Porque él había aprendido que por la gracia de Dios, cuando él es débil, entonces es fuerte en el Señor. De esto es en lo que se está enfocando el apóstol Pablo. Por eso reitero, hermanos, vamos a ver, este es el contexto, vamos a ver 4 propósitos de Dios en medio del sufrimiento que a veces permite en nuestra vida. El primero es este, hermanos. Dios utiliza el sufrimiento para llevarnos a ser humildes, llevarnos a la humildad. Dice 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones, de las cuales ya leímos, no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un ¿qué, hermano? Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca, ¿cómo? Sobremanera, no me enaltezca de más. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, como leímos, había sido llevado al tercer cielo y había visto y oído cosas secretas, hermanos. Por causa de esas extraordinarias revelaciones que el Señor le había permitido experimentar al apóstol Pablo, y por supuesto a la tendencia humana de exaltarnos, de engrandecernos y considerarnos más de lo que no somos, a esa causa dice Pablo, para que no me exaltase desmedidamente. Él sabía que Dios le había permitido en la vida del apóstol con un cierto sufrimiento, con un propósito, de que Pablo, por las misiones que había el Señor permitido en su vida, no se exaltase. Es decir, no cayera en una arrogancia desmedida y altiva. Porque sabe, hermanos, si hay una actitud que afecta al hombre, al ser humano grandemente, es el orgullo. Es el orgullo, hermanos. Por orgullo Satanás, hermano, albergó en su ser maldad, en su ser al querer ser como ¿quién? Como Dios. Por orgullo, hermano, Faraón fue tratado por Dios, ¿sí? Fuertemente, para que Faraón permitiera la libertad del pueblo de Dios. Por orgullo, por ejemplo, Nabucodonosor, hermano, por su altivez y su orgullo y su arrogancia, ¿recuerda qué había mandado hacer, hermano? Una estatua enorme, ¿verdad? Y él era arrogante. Por ese orgullo Nabucodonosor fue tratado por Dios hasta convertirlo por un tiempo en ¿qué, hermano? Como una bestia. ¿De verdad? Miren, hermanos, el mundo en el que hoy vivimos opera en este principio, bajo este principio del orgullo, porque esa es la raíz de todo pecado y de todo mal. Por orgullo, hermanos, hay problemas entre naciones hoy en día, ¿no es cierto? Por orgullo, por altivez, hermano, muchas muertes, hay ataques, hermano. Familias muriendo, niños muriendo, hospitales siendo atacados. Ucrania, hermano, viene también a mi mente. Y si analizamos un poco, es por orgullo, hermanos. En el corazón de las personas que se genera todo esto. Por orgullo hay problemas entre las personas. Por orgullo, hermanos, si analizamos, hay problemas en el matrimonio, ¿no es cierto? Por orgullo, por falta de humildad, por no reconocer al otro como más valioso que uno mismo. Por esa causa hay problemas en la vida matrimonial. ¿Por qué es grave el orgullo ante Dios, hermanos? Por una razón. El orgullo es pecado. Acompáñame a Proverbios 21:4.
Proverbios 21:4. Dice, altivez de ojos. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué son los ojos altivos? Orgullo, ¿no? Altivez de ojos y orgullo, ¿de dónde, hermano? De corazón. Y pensamiento de impíos, ¿son qué, hermanos? Es pecado. La altivez de ojo, el orgullo, los pensamientos del impío son pecado, hermano. Recuerde que el Señor había permitido algo en la aflicción de Pablo para que no llegase él a enorgullecerse y exaltarse a sí mismo. Muchos de los problemas que atendemos o que atienden los pastores en todas las iglesias, hermano, en todas, tienen que ver con el orgullo. Tienen que ver con problemas de orgullo. Tienen que ver con vanagloria. Tienen que ver con dureza de corazón ante los demás. Tienen que ver con la falta de perdón. Tienen que ver con altivez ante las debilidades del otro. Tienen que ver tristemente con egoísmo, preocupación por sus propios asuntos y desprecio por los de la otra persona. Tiene que ver, hermano, muchas de las consejerías con sobreexaltación. Y mire, el orgullo le hace a la persona a estar tan llena de sí misma que no le da lugar a Dios. Gran problema. Para el orgulloso, o bien no hay Dios, o bien Él es su propio Dios. ¿No es cierto? Le repito esto, para alguien que es orgulloso, o bien Dios no existe, o bien esa persona es su propio Dios. Salmo 10:4, hermanos. Vean lo que nos dice el Salmo 10:4. Hablando de la altivez y del orgullo. Salmo 10:4. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, ¿qué hace, hermano? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus ¿qué? Pensamientos. Mire, el orgullo lleva a la persona a que en sus pensamientos se albergue la idea de que no necesita de Dios. Por orgullo muchas personas en este sentido no van a las iglesias. Por orgullo muchas personas piensan que no necesitan la palabra de Dios. Piensan que no necesitan orar a Dios. Porque no hay en su mente pensamientos para con Dios. En ninguno de sus pensamientos. No busca a Dios y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El altivez del rostro. Por todo ello, hermanos, y para que Pablo no cayera precisamente en altivez, en orgullo, y para que pudiera ser mantenido en humildad, Dios trató con él. Dios trató con el apóstol Pablo, y retomo 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de aquellas revelaciones que leímos no le exaltasen desmedidamente, Pablo narra lo siguiente: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Había un propósito del trato de Dios hacia Pablo, por supuesto. Dice, me fue dado. ¿Quién se lo dio, hermanos? El Dios soberano. Dios permite lo que está hablando Pablo, ese aguijón. El Dios soberano le permitió, le dio un aguijón en la carne. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué es un aguijón? Es algo que pica, hermanos. Desde una astilla hasta algo más grande, que causa dolor, en ese sentido. En sentido figurado es una estaca de aflicción, dice, en mi carne. Y aquí hay debates muy importantes, hermanos, acerca de a qué se refiere este aguijón. ¿Sí? Ahorita le puedo afirmar, hermanos, o podemos decir lo siguiente, que era una aflicción
probablemente en el cuerpo, pero también pudo referirse a una aflicción en el espíritu del apóstol Pablo. Vamos a ver por qué. La mayoría de comentaristas afirman que era una enfermedad física, hermanos. Pero no debemos caer en especulaciones. Se habla de muchas enfermedades, hermano, diferentes. Se habla desde que si tenía lepra, se habla desde que por ahí en una de las cartas dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, y ya alguien define que estaba mal de la vista, que ya no veía bien. Se habla de epilepsia, se habla de distintas enfermedades, hermano. La realidad es que la Biblia no dice que algo le afligía, eso sí, algo le afligía. Pablo no da mayor detalle, hermanos, de qué enfermedad se trataba, pero la describe de la siguiente manera, como estamos leyendo, como un mensajero de ¿quién, hermanos? De Satanás, que ¿qué le hacía? Que lo abofeteaba, es decir, que le traía aflicción. Y el verbo en el original, abofetear, significa algo, hermano, tiene sentido, que era una aflicción constante. No fue la aflicción de un momento, hermanos, sino que fue una aflicción, un dolor fuerte y constante en su vida. Otros más afirman que la experiencia dolorosa, hermanos, o el sufrir de Pablo, ¿sí?, era ver que algunas de las iglesias pudieron haber sido afectadas o extraviadas por falsas enseñanzas. Escuche esto, hermano. La aflicción y el dolor de Pablo porque él amaba a sus iglesias, ¿no es cierto? Él amaba y sufría por las iglesias, y pudo ser que el dolor que él sentía, no solamente tal vez físico, sino el dolor que él estaba sufriendo grandemente era por ver extraviadas en falsas enseñanzas a las iglesias que él había fundado. Es decir, que los falsos maestros estaban haciendo de las suyas, en donde él había sembrado la palabra de Dios y la sana doctrina. Eso le afectaba también. Muy probablemente también Pablo se refiriese a ese sufrimiento. Esa era la manera en que Pablo era afligido, atacado, humillado, de una manera, hermanos, dolorosa. Por supuesto, este ataque de Satanás, porque menciona un mensajero de Satanás, este ataque de Satanás a Pablo no fue ajeno, escuche bien, hermanos, a la voluntad de Dios. No fue ajeno a la soberanía de Dios, hermanos. Dios es soberano, hermanos, sobre toda la creación, y Él, Dios, utiliza incluso las fuerzas de las tinieblas para alcanzar sus propósitos soberanos y justos. Basta recordar lo que Dios le permitió a Satanás con la vida de ¿quién? De Job, por ejemplo. Con la vida de Job, ¿no es cierto? Dios le permitió. Dios lo restringió. Dios delimitó al propio Satanás, hermanos, para cumplir los propósitos. Reitero, hermanos, siempre los propósitos de Dios serán soberanos y justos. Aún en nuestra vida, aún tal vez que nos cause dolor, siempre los propósitos de Dios en la vida de sus hijos, por supuesto, serán soberanos y justos. No olviden eso, hermano. ¿Qué deducimos de esta porción, hermanos? Que aún el diablo es un instrumento en las manos de Dios. Aún Satanás es un instrumento en las manos de Dios. Ejemplo lo tenemos en Job, hermanos. Hasta donde el Señor quiso y le permitió en su voluntad soberana. Amén, hermanos. Dios trató con Pablo, hermano, para que no se enorgulleciera a causa de que Dios le había permitido revelaciones del tercer cielo, siendo arrebatado al propio paraíso. Meditábamos un poquitito en la mañana acerca de cómo imaginábamos el paraíso, ¿verdad, hermano? Algo hermoso, hermano, algo sin igual. Imagínense
lo que Dios le permitió a Pablo ver y escuchar, algo que no podemos entender, hermanos. Era tan maravilloso, tan glorioso lo que Pablo pudo ver, hermano, que en su naturaleza humana pudo haberse exaltado. Y Dios puso un aguijón, le pone un freno para un bien, hermanos, en la vida de Pablo. Estaba sufriendo, pero era para bien de su vida, para que no se enorgulleciera. Había visto cosas seguramente, hermanos, impresionantes. El tercer cielo, imagínense, en donde escuchó, dice, palabras inexplicables que ningún ser humano puede expresar, ni tiene permitido hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios así lo determina, hermanos. Así como Dios trató con Pablo, Dios sigue siendo el mismo por siempre y los siglos, hermano. Dios seguirá tratando con sus hijos. Dios seguirá tratando con usted, hermano, hermana, con usted y con un servidor. Dios seguirá tratando en nuestra vida como Él desea. Y debemos estar conscientes de ello, hermanos. Mucha gente puede tener aflicciones. Puede ser por estar lejos de Dios. Puede ser por tomar malas decisiones como consecuencia del pecado. Pueden ser esas las aflicciones. Y lo hemos dicho anteriormente, identifiquemos, hermanos, que esas no sean las causas de nuestras aflicciones. Que no sea por estar lejos de Dios, por desobediencia a Dios o por pecado. Si no es así, entonces Dios está probando nuestra fe, está tratando con nosotros para un bien. Por medio de las aflicciones, hermanos. Dios trata con nosotros cuando queremos exaltarnos, cuando queremos enorgullecernos, cuando actuamos con altivez y arrogancia. Vamos a Salmo 138:6, por favor. Hablando acerca de este contraste a los ojos de Dios, hermanos, de la humildad y la altivez, de la soberbia y la humildad. Mucho habla la Escritura acerca de ello. Salmo 138:6. Habrá en el mundo mucha altivez, hermano, en los seres humanos. Habrá mucho orgullo, mucha arrogancia en todos lados, ¿verdad? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende a quién, hermanos, al humilde, mas al altivo Dios lo mira de lejos. Imagine eso, hermano. Lucas 18:4, rápidamente ahí, hermanos. Recuerda la parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad? ¿Sí, hermano? ¿La recuerdan? Lucas 18:4 dice: os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién era el otro? El fariseo, que tenía orgullo, que tenía altivez, ¿verdad? Y que miraba con menosprecio al publicano, ¿no? Y le decía: gracias te doy, Señor, por no ser como este publicano que está aquí. Un corazón arrogante. Lucas 18:14, hermanos, estoy ahí. Dice: os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado, es decir, perdonado, antes que el otro, es decir, que el fariseo. Porque cualquiera, ¿quién es cualquiera, hermanos? Cualquier persona que se enaltece, será humillado, hermano, cuidado. Y el que se humilla será enaltecido. Cualquier persona que en esta vida camine en altivez, camine siendo engreído, camine en orgullo, hermano, mire, tarde o temprano va a ser humillado. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo lo dijo. Y cualquier persona que se conduzca en humildad, hermanos, no sintiéndose más de lo que no es, será enaltecido. Eso dice el Señor. Santiago 4:6, hermanos, vamos a ir. Hablando de soberbia y de humildad, ¿verdad?
Santiago 4:6. Y hablando de gracia, por supuesto, de la gracia de Dios, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, hermanos, Dios da de su favor a aquellos que caminan en humildad en su corazón. Humildad no tiene que ver con nuestras posesiones físicas. Tiene que ver con qué, hermanos? Con el corazón. Con reconocer que quiénes somos, hermanos. Con reconocer que somos indignos. Que por gracia a Dios nos han dado una vida nueva. Cuando el Señor permite trato en nuestra vida, hermano, hay un efecto, hay una consecuencia maravillosa que es una bendición grande, hermanos. Cuando viene aflicción a nuestra vida, nos acerca a Dios. Podemos acercarnos a Él, podemos doblar nuestras rodillas a Él para hablar con Él. Esa es la bendición, hermanos. Cuando el Señor permite trato y aflicción en nuestra vida, el efecto maravilloso es que podemos doblar nuestras rodillas en oración ante Él, hermanos, para clamar a su santo nombre. Recuerdo, hermanos, estamos viendo 4 propósitos de Dios en nuestro sufrimiento. Vimos el primero. Dios utiliza ese sufrimiento para llevarnos ¿a qué? A la humildad, hermano. Para que no nos creamos más de lo que no somos. Para que no caigamos en soberbia y en orgullo y altivez. Para no engrandecernos y caer en pecado de orgullo. Número 2, en donde estamos ahora. Dios utiliza el sufrimiento para acercarnos a Él. Repito esto, hermano. Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos para acercarnos a Él. Segunda a los Corintios 12:8. Respecto del cual, ¿a qué está hablando, hermano? Respecto del cual, ¿qué? Está hablando de un aguijón, ¿no? Respecto del cual, es decir, el aguijón, 3 veces he rogado al Señor que ¿qué, hermano? Que lo quite de mí. Pablo dice, ese aguijón, respecto de ese aguijón, he pedido 3 veces. Respecto del aguijón, respecto de la aflicción y el sufrimiento que le causaba el aguijón, 3 veces había rogado el apóstol, 3 veces había clamado por el consuelo, había rogado, ¿sí?, que quitara ese aguijón de su vida. ¿A quién rogó, hermanos? ¿A quién acudió en medio de su aflicción? Al Señor, dice ahí. En medio de la aflicción, el apóstol Pablo acudió al Señor, como él lo dice. Al Señor, hermanos, debemos acudir. Note como un verdadero hijo de Dios que se encuentra en aflicción, hermano, escuche por favor, primeramente en el tiempo de aflicción va al Señor en busca del consuelo y ayuda. Es a Él en que en primera instancia nosotros debemos acudir, hermanos, siempre. Hoy una hermana nos compartía, hermanos, que acudió a Dios ahora que su mami estuvo enferma y no buscó, pudieron buscar ayuda en personas, en influencias, en una llamada. Lo que primero hizo es hablar con Dios, porque todas las puertas se le cerraron. Negativa aquí, negativa con el que tenía poder, por su posición, el médico dijo no. El Señor al final en su gracia permitió otra cosa. Gracias a Dios. Pero lo primero que hizo la hermana fue clamar a Dios. Amén. Clamar a Dios. Pablo lo hizo. Reitero, un verdadero creyente primero va a Dios. Pablo sabe que Dios está en control. Pablo
Pablo sabía que Dios estaba en control, hermanos. No debemos olvidar eso. Cuando estemos en la aflicción debemos recordar que Dios está en control. Siempre. No Satanás, hermanos. El que está en control es el Señor. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, no buscaba soluciones rápidas. No buscaba ayuda primeramente en las amistades, no buscaba ayuda en la sabiduría de los hombres, sino que buscaba ayuda en donde verdaderamente la podía encontrar y recibir en el Señor. Amén. En Él. Pablo nunca intentó atar a Satanás, hermanos. Nunca vemos eso. Oye, hay prácticas torcidas en las iglesias. Pablo no hizo eso, clamó a Dios, hermanos. Él clamó a Dios. Buscó al Señor. Así como lo hizo Jesús, hermanos, en los momentos más difíciles en su vida terrenal. ¿Recuerdan dónde lo hizo, hermanos? En el huerto del Getsemaní, precisamente. Vamos allá a Mateo 26, 36. Jesús clamó al Padre en los momentos más difíciles en su ministerio terrenal, hermanos. Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Vamos a ver una porción aquí, hermanos. Vamos a recordar estos momentos del Señor un poco antes de que lo aprendieran, ¿verdad? Para juzgarlo, llevarlo a la cruz a ser muerto. Mateo 26, 36. Quiero esperar a que llegue ahí, por favor, hermano. Mateo 26, 36. ¿Ahí estamos? Bien, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar, es decir, sus discípulos, que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Sentaos aquí, entre tanto voy allí. ¿Y qué iba a hacer, hermano? Iba a orar, voy ahí y oro. Dice el verso 37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces, ahí está la angustia y la aflicción, hermanos. Entonces Jesús les dijo: mi alma está como, hermano, muy triste. Mire, qué tremendo. ¿Hasta qué punto, hermano? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: ¿a quién clamó, hermanos? Al Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cómo debe ser nuestra oración, hermano? Siempre apelando a la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad, este es mi deseo, Señor. Quisiera que las cosas fueran así. Quiero, Señor, te pido me ayudes en esta situación, pero ayúdame según tu voluntad y como tú lo desees. Dice el verso 40. Vino luego a sus discípulos, y ¿cómo los halló, hermanos? Los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo? ¿Cuánto tiempo, hermanos? 1 hora. Mandamos mensajes hoy, en la semana, para la iglesia, que estuviésemos orando por los hermanos que estaban enfermos, ¿verdad? ¿Sí los dio, hermanos? Sí. ¿Sí estuvo orando por nuestros hermanos enfermos? Sí. O nada más puso ahí en oración. Yo me pregunto, Dios lo sabe. Dios sabe si usted o no, o nada más puso eso para hacer esto. Cada quien acá. Dice Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu
a la verdad está dispuesto, pero la carne es, ¿qué, hermanos? Es débil. Dice, otra vez fue, fíjese, otra vez fue, ¿y qué hizo? Y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, ¿a quién fue Jesús, hermanos? Nuevamente al Señor, fue al Padre. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, nuevamente, hermanos, verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y despojándolos se fue de nuevo, y dejándolos se fue de nuevo. Y oró, fíjese, otra vez, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Aquí oró 3 veces el Señor, como estamos leyendo. El apóstol Pablo, ¿cuántas veces le pidió también al Señor? 3 veces, ¿verdad? Escuche por favor. En medio de la aflicción, en medio, hermanos, del dolor, en medio de la enfermedad, como hijos de Dios, antes que acudir a amistades, antes que acudir a escuchar consejo humano, antes de acudir incluso con el pastor, debemos acudir al Padre de misericordia, hermanos, al Dios de toda consolación, porque Él es quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Vamos a la palabra, 2 Corintios, capítulo 1. Segunda a los Corintios, capítulo 1, hermanos, versículo 3 y 4. Qué expresión, hermanos, que debe simbrar nuestro ser. Cómo empieza el apóstol Pablo a expresarse acerca de Dios. ¿Está ahí, hermano? Segunda a los Corintios 1:3. Qué expresión, hermano, reitero, escuche. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordias y Dios de toda consolación, hermanos. Verso 4. El cual nos consuela, ¿en qué, hermanos? En todas nuestras tribulaciones. Una pausa aquí. Ese Dios bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, es el que nos consuela, hermanos, en todas, no en algunas, en todas nuestras aflicciones, en todas nuestras tribulaciones. ¿Quiere consuelo? ¿Sabe a quién acudir, hermano? Y no estamos diciendo, hermano, que no vaya al pastor. Claro, es nuestro trabajo. Con gusto le atendemos. Por eso le pregunto siempre, ¿qué le ha dicho el Señor? Primeramente, ¿no es cierto, hermanos? ¿Qué le ha dicho el Señor? ¿Ya oró a Dios? ¿Ya dependió de Él? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le dijo? Vamos a orar, hermano. Ahora, vamos a orar, usted, hermano, hermana. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor para buscar dirección. ¿En dónde, hermanos? En su palabra. Vamos a Dios para buscar la fortaleza. Vamos a Dios para buscar la ayuda. Vamos a Dios para buscar su consuelo. Nadie nos puede consolar como Dios, hermanos. Claro, nosotros somos parte importante como un cuerpo, hermano, para consolar. La Biblia lo dice en el verso 4 y lo retomo. Según a los Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, se está refiriendo a Dios. ¿Para qué? Escuche, hay un propósito, para que podamos también, ¿quiénes, hermanos? Nosotros. ¿Qué hacer, hermano? Consolar a los que están en cualquier, ¿qué? Tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. ¿Sí o no? Podemos consolar a otros, hermanos, en ayuda, en amor, en Cristo. Cuando la hermana está afligida, podemos hacerlo porque nosotros hemos sido ya preparados y consolados por Dios. ¿Cuántas veces Dios no hemos sentido el abrazo amoroso de Dios cuando le necesitamos, hermano?
¿Cuántas veces no hemos sentido el abrazo de la misericordia de Dios cuando estamos afligidos, cuando estamos tristes, cuando estamos en dolor, en enfermedad? ¿Cuántas veces no hemos clamado, hermanos, al Señor? Y aquí estamos, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, hermanos. Y la consolación es algo importante si meditamos en la palabra. No está diciendo que Él iba a quitar la aflicción. En ningún momento dice Dios que la va a quitar. Él puede hacerlo, por supuesto. Pero aquí en la Escritura nos dice que es consolación. Consolación tiene que ver con renovar nuestras fuerzas. Estamos pasando por aflicción, por estrechez de todo tipo, por dolor, por enfermedad, hermano. Sentimos que nuestras fuerzas se agotan porque son limitadas, somos humanos, sí. Pero en el Señor tenemos fortaleza y Él va a traer consolación. Él va a renovar nuestras fuerzas para poder seguir adelante, aún en medio de la aflicción que estemos viviendo. ¿Cuánta gloria a Dios, hermano? Aún en medio de la aflicción. Hermano, nuestro Dios es misericordioso y solo en Él tendremos la mejor consolación en medio de nuestra aflicción. Quiero que escuchen, hermanos. Cualquier circunstancia en nuestra vida, hermanos, cualquier aflicción, cualquier enfermedad, cualquier estrechez, tal vez económica, cualquier tristeza que nos lleve a orar a Dios, es en donde estamos, nos acerca a Él. Cualquier aflicción es una bendición. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque nos acerca a Dios, hermanos. Porque nos acerca al Señor de la gloria. Porque podemos orar a Él y tener comunión con Él. Le repito esto, hermano. Cualquier circunstancia en nuestra vida que nos lleve a clamar a Dios es una bendición. Precisamente por eso. Ese aguijón de aflicción en la vida de Pablo lo llevó a clamar a Dios, ¿no es cierto, hermanos? Y una vez que comenzó a orar, recurrió a la oración y otra vez oró y volvió a orar y continuó orando. Lo hizo 3 veces hasta que por fin recibió respuesta. Dios le respondió. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué le respondió, hermanos? Que el aguijón no le sería quitado. El aguijón no le sería quitado, su sufrimiento no le sería quitado, porque Dios utilizó ese sufrimiento para que Pablo valorara la gracia de Dios en su vida. Y aquí llegamos a nuestro tercer propósito de Dios en nuestro sufrimiento. Dios utiliza el sufrimiento para que valoremos, ¿qué, hermanos? Su gracia, el favor de Dios en nuestra vida. Segunda a los Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Una pausa hasta aquí. Segunda a los Corintios 12:9. ¿Recibió respuesta? Sí. 3 veces rogó al Señor que le quitara el aguijón y el Señor le dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia. Me ha dicho. ¿Quién dijo? El Señor, ¿verdad? A Él rogó, a Él oró Pablo y el Señor le da una respuesta. Hermanos, Dios responde las oraciones de sus hijos. Dios responde el clamor de sus hijos. Dios da respuesta. En ocasiones, hermanos, lo hará por medio de su palabra, nos dará respuesta. En ocasiones lo hará por medio de algunas personas, en ocasiones lo hará por medio de circunstancias. A veces el Señor nos responderá en silencio. ¿No es cierto? Tal vez eso querrá decir que
sigamos orando, que esperemos en Él. Pero es una espera confiada, hermanos, como hijos de Dios. Jesús enseñó que las respuestas a nuestras oraciones provienen de Dios. Sin ser necesario lo que practicábamos antes, o por lo menos un servidor hace muchos años, que sin ser necesario que usemos vana palabrería o palabras vacías de vanas repeticiones, ¿no? Que a veces, en ocasiones, no tenían sentido. Dios conoce nuestras necesidades, hermanos, antes de que le pidamos las cosas, como lo enseña en Mateo capítulo 6. También enseñó que Dios contestará nuestra oración en aquellas cosas, escuche, hermano, que son buenas para nosotros. Dios contestará nuestras oraciones en aquellas cosas que Dios considera buenas para nosotros. Y vamos a Mateo 7, por favor. Mateo capítulo 7, verso 7. Mateo 7, hermanos, versículo 7 al 11. Está hablando el Señor Jesús aquí, hermanos. Y dice esta porción, sé que la conocen, dice: pedid y se os dará. Buscad y ¿qué? Y hallaréis. Llamad y ¿qué? Y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca ¿qué? Halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Cuántos tienen hijos, hermanos? Si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. En ese sentido está preguntando Jesús de una manera ciertamente sarcástica. O si le pide pescado, le dará una serpiente. ¿Quién se atreve a hacer eso, hermanos? Pues si vosotros, dice Jesús, siendo ¿qué, hermanos? Esto es fuerte e importante. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes, hermanos? ¿Dará buenas qué? Buenas cosas. ¿Al criterio de quién buenas? Así es, hermanos. Al criterio de Dios. ¿Cuánto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quien se la pida? Hermanos, orar a Dios no es una fórmula mágica. No es una fórmula mágica que obligue, y repito esto, hermanos, que obligue a Dios, hermanos, a conceder toda petición. A veces peticiones, por supuesto, egoístas de las personas. Orar en el nombre de Jesús tiene un significado mucho más profundo y mucho más serio, hermano. Orar a Dios significa hacer peticiones, escuche, acorde a su voluntad y acorde a sus propósitos divinos. Hacer peticiones de oración a Dios, hermanos, tiene que ver con aquellas peticiones que van en acorde a la voluntad de Dios y a los propósitos de Dios. Primero de Juan 5:14, por favor. Primera de Juan 5:14. Dice, y esta es la que, hermanos, la confianza que tenemos en quién, en Él, ¿verdad? Que si pedimos alguna cosa conforme a qué, hermanos, a su voluntad, Él
Nos oye. Y ese oye implica cosas importantes. Dice el verso 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que ¿qué, hermanos? Que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Es decir, en otras palabras, hermano, si usted clama a Dios pidiéndole algo y ese algo está conformado a la voluntad de Dios, Él se lo va a dar. Si usted está pidiendo amor por los hermanos, ¿qué cree, hermano? ¿Tiene amor por sus hermanos? ¿Sí o no? Hay que ayudar a los hermanos. Hay necesidades, ¿no es cierto? Cuando yo le mande una necesidad, hermano, al grupo de la iglesia, respondamos, ayudemos a los hermanos, porque ahí se muestra el amor hacia nuestro prójimo. Si está a nuestro alcance, claro. Todo lo que pidamos al Señor conforme a su voluntad, Él lo va a dar. Es lo que están diciendo aquí estos versículos, hermano. Podemos pedir algo bueno, algo que en esencia sea bueno, pero si no está en la voluntad de Dios, ¿qué cree, hermano? No se va a dar. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que nos bendice, Él sabe los tiempos, a lo mejor lo dará en otro tiempo, pero Él sabe cuándo y cómo. Amén, hermanos. Ahora, note algo muy importante en nuestro contexto. Pablo recibió respuesta, ¿sí o no? Pablo recibió respuesta, aunque no recibió lo que había pedido. Es decir, hermanos, aunque Dios no quitó el dolor de Pablo, la aflicción, no significa que Dios no le haya dado respuesta. La respuesta del Señor solo fue diferente a lo que el apóstol le había solicitado. ¿Y cuál fue la actitud de Pablo, hermano? Híjole, Señor, no me respondiste lo que yo te estaba pidiendo. ¿Acaso, hermano, se amargó Pablo? ¿Acaso vemos a un Pablo, a un siervo de Dios, reclamando a Dios, por ejemplo? ¿Acaso vemos a Pablo que se alejó de Dios por disgusto? Nunca vemos eso en Pablo, hermano. Al contrario, pidió 3 veces y en las 3 ocasiones el Señor le respondió lo mismo. No le quitó la aflicción ni el dolor, porque de tal dolor, en la soberanía de Dios, le era provechoso en la vida de Pablo espiritualmente. Lo ayudó en humildad, ¿no? Lo ayudó a qué, hermanos? A acercarse a Él, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Y le dijo algo, es decir, esto nos enseña, hermano, que Dios puede responder nuestra oración sin darnos lo que le estamos pidiendo. Él sabe que es lo mejor para su vida y para mi vida. Y le dijo, bástate mi gracia. Es decir, ese bástate que se te haga satisfactorio, que tengas contentamiento en tu corazón, porque tienes mi gracia. Tienes gracia, usted sabe que es un regalo. Y ese regalo tiene una característica, ¿cuál es? Que no lo merecemos, hermano. Estamos aquí por gracia, tenemos un trabajo por gracia, tenemos salud por gracia. ¿No es cierto? Tenemos un auto por gracia, tenemos una casa por gracia, tenemos vestimenta por gracia. Ay, pastor, yo trabajé duro. Sí, pero porque Dios le da la vida, y sin vida, ¿qué? ¿Cómo? Tenemos un lugar en donde podemos reunir a escuchar la bendita palabra de Dios, lo tenemos por gracia. Tenemos una silla por gracia. Tenemos agüita por gracia, tenemos Biblias, gloria a Dios, hermanos. Tenemos los aires, a algunos les da más frío que a otros. Pero gracias a Dios y gloria a Dios, hermanos. Tenemos a los hermanos que son bendición, su familia. Esta es la familia que tenemos, hermanos. Por gracia en el Señor.
¿Cuántos tienen hambre? Levanten su mano. Ya, pero en un rato más, ¿verdad? Vamos a comer algo, ¿no es cierto, hermanos? Gloria a Dios, hermano, ¿no? Que haya apetito. ¿Sabe? En la gracia de Dios usted va a tener un rato más su alimento ahí en su mesa. En la gracia de Dios. No lo merecemos, amados. De verdad no. Es el favor inmerecido de Dios. ¿Tiene usted facultades, hermano? ¿Tiene usted una carrera? ¿El Señor le permitió un estudio? Gloria a Dios. ¿Le ha dado habilidades para aprender un oficio? Gloria a Dios. Recibe su sueldo. Dele gloria a Dios. Puede comprarse lo que puede comprarse por la gracia de Dios. Le dijo: bástate en mi gracia, en mi favor inmerecido. En otras palabras, hermanos, mi favor te debe bastar, le dijo el Señor a Pablo. Te debe ser suficiente para tener contentamiento en lo que tienes en gracia. El Señor, reitero, hermano, no le concedió a Pablo alivio eliminando su sufrimiento, sino dándole gracia suficiente. ¿Para qué? Para soportar ese sufrimiento. Al decirle a Pablo que mi gracia te baste, le estaba afirmando, y ahora nos afirma a nosotros, que su gracia, hermano, escuche, debe ser suficiente, y lo es, para cada necesidad de nuestra vida. Amén. La gracia de Dios en los hijos de Dios debe ser suficiente, en verdad, hermanos, para poder soportar cualquier aflicción. Es el Señor quien nos fortalece, iglesia. Amén, dice la hermana. Es el Señor. Miren, hermanos, su gracia es suficiente. Nos decía hace un momento, para que tengamos alimento en nuestra vida. Su gracia es suficiente, su favor es suficiente para tener un trabajo y disfrutar de los bienes que nos permite ese trabajo. Vamos a Eclesiastés, hermano, por favor. ¿Sí recuerdan por dónde está Eclesiastés, verdad? Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Los niños saben ahí adentro, hermanos. Cantares, Isaías. Y también Jeremías. ¿No? Los niños saben eso, hermano. Gloria a Dios, porque aprenden. Gracias a Dios. Eclesiastés 5:19, hermanos. Asimismo, a todo hombre a quien Dios, ¿qué, hermanos? Da riquezas y bienes, y le da también, ¿qué? Facultad, ¿para qué? Para que coma de ellas y tome de su parte y goce de su, ¿qué? Porque esto es un regalo de Dios. Es gracia de Dios, hermanos. Su gracia es suficiente, hermanos, para creer en el Evangelio, porque dice la palabra que por gracia somos salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y aún esa fe no es de nosotros, sino es don de Dios. El don es un regalo de Dios. Esa es su gracia, hermanos. Su gracia es suficiente para entender y utilizar la palabra para guiarnos en nuestra vida, para guiarnos en todos nuestros asuntos de nuestra vida. La palabra de Dios dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿qué, hermanos? A nuestro caminar.
Su gracia es suficiente, hermanos, para que podamos obedecer a Dios, porque Dios es el que pone en nosotros y que produce así como el querer, así también el hacer por su buena ¿qué? Voluntad. Dios pone o produce así el querer como el hacer en nosotros, hermanos. Vean cómo es por gracia. La gracia de Dios es suficiente para soportar el sufrimiento y la desilusión que alguien nos produjo y el dolor que alguien nos trajo a nuestra vida, por más profundo que este sea, hermano. En la vida del creyente Dios nos fortalece. Primero los Corintios 10:13, vayamos ahí. Primera los Corintios 10:13. Y repito, hermanos, la gracia de Dios es suficiente para soportar el sufrimiento más profundo que cualquier creyente pudiera experimentar. Aquí está en la palabra de Dios. Primera los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación, entiéndase prueba, hermano. Ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es ¿quién? Dios. ¿Por qué es fiel? Que no nos dejará ser probados más de lo que podéis resistir, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podéis ¿qué? Soportar, hermanos. Hermanos, esto es gracia. Gracia de Dios. Toda esta gracia debe traer ánimo y aliento a nuestra vida, hermanos, y llevarnos a reconocer que el Señor en su gracia nos ha dado de su favor, el cual no merecemos. El Señor a su pueblo dijo en Isaías 41:10, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre, dice ahí, te ayudaré y siempre te sustentaré. ¿Cómo, hermanos? Con la diestra de mi justicia. Y dice en el verso 13, Isaías 41:13, porque yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, ¿qué dice, hermano? No temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Yo soy tu Dios. ¿Quién te va a fortalecer? En todo tiempo. Yo le pregunto, ¿usted ha orado a Dios? ¿No le ha respondido Dios a su oración? Tal vez no le ha dado a usted lo que ha orado. Tal vez hoy puede sentirse vacío, no lo sé. Hoy puede sentirse afligido, porque está pasando tal vez por alguna necesidad, o porque tiene carencias, o tal vez está afligido por enfermedad, por alguna injusticia, qué sé yo, hermano. La pregunta es, hermanos, ¿usted reconoce hoy que tiene el favor de Dios? ¿Reconoce que Dios le ha dado más de lo que merece, hermano? ¿La gracia de Dios le basta a usted hoy? ¿Le es suficiente? Usted lo sabe en su corazón. 4 propósitos de Dios, hermanos, en el sufrimiento. Número 1, ya lo vimos. Dios utiliza el sufrimiento ¿para qué? Para llevarnos a la humildad, para no enaltecernos, ¿verdad? Para no engrandecernos y caer en el pecado del orgullo. Número 2, Dios utiliza el sufrimiento para acercarnos a quién, hermanos, a Él. ¿Cómo? Por medio de la oración, ¿verdad? Dios utiliza el sufrimiento para que valoremos su gracia. Su gracia es grande en nuestra vida y reconocer que su gracia es suficiente e inmerecida, hermanos. Número 4 y último, Dios utiliza el sufrimiento para perfeccionar su poder. Según a los Corintios 12:9, hermanos, y retomo desde el principio, del verso, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona ¿en dónde, hermanos? En la debilidad.
Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué, hermanos? El poder de Dios. El Señor le había dicho a Pablo que su gracia era todo lo que necesitaba. El poder divino de Dios, hermanos, se destaca cuando nuestra debilidad humana se hace evidente. Repito esto, el poder de Dios se destaca y se hace evidente cuando es evidente en nuestra vida la debilidad humana. La gracia de Jesús se revela en su poder para fortalecernos en medio de la aflicción. Por ello Jesús es el que recibe la alabanza, hermanos, y la adoración. Amén. Él es el que recibe gloria, hermanos. Juan Calvino comentó lo siguiente: la fortaleza de Dios se hace perfecta solamente cuando brilla con una claridad suficiente como para ganar la alabanza que se merece. Fin de la cita. El poder de Dios, hermanos, se perfecciona, es decir, se magnifica en nuestra debilidad. Por ello Pablo puede decir, hermanos, y lo dijo, de buena gana, dice ahí en la segunda parte del verso 9, de buena gana, es decir, hermanos, esto es importante, alegremente, complacidamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Jesucristo o de Cristo. De buena gana, es decir, yo esto lo permito en mi vida con una actitud alegre, estas aflicciones, con complacencia, porque Él sabe, porque sé que en ese momento de debilidad va a reposar en mí el poder de Cristo. En otras palabras, es como si Pablo dijera, ahora me alegro, me jacto de mis debilidades para que el poder de Cristo more. Es decir, se instale, hermanos. En el original es como instalar una casa de campamento. Que Dios instala en nosotros. Ese poder viene a ser una tienda de campaña instalada en nosotros en el momento de nuestro sufrimiento. Cristo en nosotros. No soy yo, sino ¿quién es Cristo en mí? Y continúa el apóstol en el verso 10, hermanos, 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a quién, hermanos? A Cristo. A Cristo. ¿Qué hace Él? Me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias. Pausa ahí, hermano. El apóstol Pablo gozosamente acepta esas circunstancias en su vida, y no solo las acepta, sino que las soporta: insultos, durezas, persecuciones, necesidades, afrontas, dificultades y toda angustia. Si alguien había padecido aflicción, hermanos, tremenda por causa de Cristo, era Pablo. Si alguien sabía, hermano, lo que estaba diciendo a causa de las afrentas y las dificultades, era el apóstol Pablo, por causa de Cristo. Vimos el contexto. Él estaba confrontando a los superapóstoles, defendiendo su ministerio, y hay una porción ahí en 2 Corintios 11, hermanos. Vayamos ahí, en el cual, en su defensa, hermanos, de su ministerio, habla a esos superapóstoles de esta manera un tanto sarcástica. Y se lo voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas. 2 Corintios 11:23. ¿Está conmigo ahí, hermano? Vea cómo él sabía de sufrimiento. Son servidores de Cristo, hablando de los superapóstoles, Son servidores de Cristo, hablando como si hubiera perdido el juicio. Yo más, dice, él se responde. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligros de muerte. Escuche, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes,
3 veces he sido golpeado con vara y una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, en peligros de salteadores, en peligros de mis compatriotas, puro peligro, hermano, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre ¿qué? ¿Falsos qué? Wow. En peligro de falsos hermanos. Yo meditaba en esto, hermanos. Peligro, ¿verdad? Verso 27. En trabajos, en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre, en sed, a menudo sin comida, en frío, en desnudez. Además tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de ¿qué, hermanos? De la preocupación por todas las ¿qué? Las hermanos, eso es algo muy fuerte. La carga en buen sentido de la iglesia es algo extenuante, hermanos. Por eso lo expresa aquí Pablo, es una presión muy grande, hermano. Dice el verso 29, ¿quién es débil? ¿Quién es débil? Le pregunta, sin que yo sea débil. ¿A quién se le hace pecar sino que yo me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Dice el verso 31, el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que ¿qué? Que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de ¿qué? De prenderme. Pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Si alguien sabía del sufrimiento de Cristo, por el sufrimiento por Cristo, era el apóstol Pablo, hermanos. Él hizo su lista en su defensa. Haga usted su lista, hermano, mentalmente, de sus sufrimientos, recordando en todas las pruebas que ha tenido que pasar y aflicciones. Y póngale ahí también que Dios le ha fortalecido, porque aquí estamos, hermanos. Y que Él en su fidelidad, hermano, nos seguirá fortaleciendo. ¿Por qué se gloriaba Pablo, hermano? Por sus debilidades. Por supuesto, hermano, no es un gozo por el dolor. No es un gozo porque el sufrimiento nos duele. No es un gozo en el dolor y en el sufrir. No es eso. Ahí no está el gozo, hermano. Ahí no está el gozo del que habla Pablo, de aquello que le causa aflicción. No es un gozo por las angustias o por las afrentas, hermano, pues sería algo así como algo masoquista. Eso no nos causa gozo, ni a Pablo tampoco. Su gozo era por su confianza en el Señor, de que Él estaba en control de toda la situación, hermanos. Porque Pablo había aprendido a confiar en Él, porque en medio de su debilidad, Dios se había manifestado en su poder para fortalecerlo, hermanos, y para que pudiera continuar con su ministerio. Por eso Él se gozaba y soportaba, como lo leímos, por amor, hermanos, a Cristo. Por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, dice. Por causa de Cristo, Pablo gozosamente aceptaba todos los sufrimientos para que el Evangelio avanzara. Él sabía que tenía que sufrir mucho y que padecer mucho por causa de Cristo. Ahí en Hechos 9 lo recordamos. Pero también Pablo sabía que todo lo podía en Cristo que le fortalece. ¿Usted lo sabe? Todo lo podemos en el Señor, hermanos, que Él nos fortalece. La conclusión termina con una exclamación, hermano, gloriosa, de triunfo en Cristo. Dice el verso 10, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué, hermanos? Soy fuerte. ¿En quién? En el Señor. Pablo repite lo que había escrito al principio de este versículo: el que se goza en la debilidad por causa de Cristo. Todas las cosas se llevan a cabo por medio de Cristo y para Él, hermanos.
Por ello Pablo le da al Señor toda la gloria. El apóstol fue capaz de soportar el dolor de su aflicción debido a la fortaleza que el Señor le dio en todo momento. Cristo es fiel, hermanos. Él es fiel para con sus seguidores. Jesús no quitó la espina en el cuerpo de Pablo, o la aflicción, llamémosle, sino que le fortaleció y le dijo: mi gracia es suficiente. 1 Corintios 15:10, hermanos. Vamos sobre el final, hablando del amor a Cristo y reconociendo la gracia de Dios, hermanos. 1 Corintios 15:10. Estemos todos ahí, por favor. Dice así la palabra de Dios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, hermanos. Decía Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hermanos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nosotros hacemos la obra, hermanos. Nosotros resistimos en medio de la aflicción, salimos adelante, pero la gloria es para el Señor. Concluimos. En nuestra vida, amados hermanos, en nuestra vida cristiana, es de vital importancia tener una percepción correcta acerca de nuestras tribulaciones, hermanos. Entender por qué Dios las permite en nuestra vida, por qué Dios permite las pruebas y los sufrimientos. Es muy importante entender el contexto de lo que el Señor nos muestra y nos enseña. ¿Para qué, hermanos? Si las entendemos, el propósito por el cual Dios las permite, vamos a poder enfrentarlas con la ayuda del Señor. Y realmente, hermanos, gastar nuestras fuerzas en querer evitar sufrimientos, en querer evitar dificultades que a veces tenemos que pasar, pues es algo infructuoso. Tengamos presente siempre, hermanos, que en ocasiones Dios permite la aflicción en nuestra vida. Y lo permite para llevarnos a veces a un estado en el cual, hermanos, solo nos quede confiar en el Señor. A veces se pueden agotar todas las circunstancias a nuestro alrededor en una aflicción, hermanos. Y Dios lo permite para que la única salida que tengamos posible sea Él. Tengamos presente eso, hermanos. Dios permite la aflicción en nuestra vida. Y quiero recordarle algo: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque en ocasiones, ¿qué, hermano? Nos duele. Además, todo lo que Él permite, hermanos, es para su gloria. Ahí es en ocasiones, hermano, donde Dios nos quiere. Cuando nos quedamos sin ninguna ayuda, sin ningún recurso, sin ningún apoyo, sin ninguna respuesta de los demás, sin ninguna fuerza a veces, sin nadie que acuda a ayudarnos. Solo en esa condición, hermano, es cuando Dios está para mostrarnos su misericordia y su ayuda y la fortaleza que tenemos solamente en Él. La actitud correcta de un seguidor de Cristo es aceptar que en ocasiones el Señor permite esa aflicción, hermanos, para perfeccionar nuestro carácter, para fortalecernos, para llevarnos a la humildad, recordando que no es en nuestras fuerzas ni en nuestros recursos en que podemos salir adelante, no podemos, hermano, sino en el poder que tenemos en Él, sino en poner nuestra confianza en nuestro Señor soberano y recordar que cuando estamos en debilidad,
el poder del Señor se manifiesta en nosotros para fortalecernos y continuar adelante. Porque cuando somos débiles, hermanos, somos fuertes en Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo lo siguiente para terminar: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo, hermanos, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es a Él la gloria y el honor por siempre. Incline su rostro. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu alimento este día para nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, que hoy nos recuerdas que tú estás en control verdaderamente de todo. Hoy nos recuerdas, Señor, que cuando pasemos por aflicción es porque tú lo has permitido, Señor, para un bien, Señor, para recordarnos que tu favor inmerecido nos debe bastar, Padre. Gracias por recordarnos que las aflicciones son un instrumento en tus preciosas manos, Padre, para perfeccionar nuestra vida. Gracias por recordarnos que como creyentes son necesarias estas aflicciones para formar el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Que no olvidemos, Señor, lo que hoy hemos aprendido. El sufrimiento nos lleva a la humildad que nos acerca a ti, Señor, para que podamos valorar tu gracia y tu favor, Señor. Y que cuando estamos en debilidad, Señor, por la aflicción, tu poder posa en nosotros, Señor, para sacarnos adelante. Es tu gracia, Señor, lo que hoy nos tiene aquí. Es la gracia en tu poder que has traído a nuestra vida cuando lo hemos necesitado. Gracias, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano, a cada familia, a cada varón, a cada joven, a cada señorita. Bendice a los niños en este lugar, en esta congregación, por favor, Señor. Por favor, ayuda a quien no te conoce, Señor. Haz lo tuyo, Señor, por la obra de tu Espíritu para tu gloria. Tú tienes el poder, Señor, para hacerlo. Que cada día, Señor, podamos decir en oración, acudiendo a ti, que no podemos, Señor, si tú no eres con nosotros. Que cada día podamos acudir a ti en humildad, reconociendo que no podemos santificarnos si no nos ayuda, Señor. Que podamos reconocer cada día, Señor, que necesitamos tu ayuda. Que no nos podemos someter como esposas al esposo si no es por tu gracia, Señor. Que no podemos amar a nuestra esposa como tú amaste a la iglesia, si no nos ayudas tú, Señor. Que no podemos afrontar las aflicciones si no es con tu ayuda, Padre. Que no podemos seguir adelante si tú no nos fortaleces, Padre. Señor, gracias. Gracias por bendecirnos hoy. Que siempre podamos ampararnos solamente en ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Porque oramos todas estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a terminar con una alabanza a nuestros hermanos. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, hermano, hermano.
Alabemos al Señor por su gracia, hermano. Él es nuestro noble sostén en todo tiempo. hermanos. El Señor le bendiga, hermanos. Nuestra gratitud siempre es al Señor. Dios le bendiga. No se vayan, tenemos un pastelito por aquí. Es cumpleaños de Asael. ¿Dónde está Asael? Ah, acá está, sí. Vamos a orar por Asael, hermanos. Amén. ¿Sí conocen a Asael?